Un saludo, buenos amigos. Yo he tenido la idea de hacer una serie de videos sobre poesías que me gustan. Una ya hicimos con el famoso poema de Nezahualcóyotl, pero hay muchas otras poesías que me han fascinado y me han alegrado a través de los años. Una de las razones por que me considero el más privilegiado de los hombres tiene que ver con haber nacido en una época donde tanta poesía bella se ha escrito y donde hay una imprenta que ayude a difundir. Yo he tenido el privilegio entonces de leer y oír y gozar de muchas de estas poesías. La que quiero examinar con ustedes este día es una poesía en inglés que se llama A Hymn to God the Father, un himno para Dios Padre, y es escrito por John Donne. Este poema reúne varios temas que hemos tocado, muy diversos en los videos anteriores. Uno tiene que ver con la vocal A, o la schwa, como se llama. Donne en este poema usa constantemente la terminación "un" para las palabras, para que rimen. Y su nombre también es John Donne. Otro tema que me encanta es la destreza que muestra en su manejo de las palabras. Una tercera cosa es el tema del pecado y del perdón que habíamos abordado en un video, y es el tema principal de esta poesía y me encanta la manera en que Donne aborda el tema. Empecemos con el nombre de Donne. Se deletrea D-O-N-N-E, pero queda bien claro que sí se pronuncia Donne. Y lo interesante en inglés es que hay dos otras palabras que se pronuncian igual. El más conocido es la palabra done, D-O-N-E, que significa hecho o terminado. También hay un color o una coloración para caballos especialmente que se llama dun y se deletrea D-U-N. Todas las tres palabras esas, con sus tres diferentes deletreos, se pronuncian igual. Entonces puede decirse John Donne, es el nombre de este poeta. It's done, ya se terminó, ya está acabado, ya se terminó de hacer. Y a dun-colored horse, o sea, un caballo pardo. Bueno, John Donne era un hombre con una vida fascinante. Nació en el año 1572. Que es como 8 años después de que naciera William Shakespeare. Así que los dos estaban escribiendo poesías en el mismo tiempo allá en Inglaterra, y hay mucha especulación que si se conocían o no, pero no queda claro de que sí. Donne nació en una familia de católicos romanos que rehusaron jurar su lealtad a la Iglesia de Inglaterra, lo que era peligroso en ese tiempo. Parece que fue testigo de algo de la guerra entre España e Inglaterra durante el reinado de Isabel I. Presenció la destrucción del galeón español San Felipe, que era el buque insignia de la flotilla de España en algún tiempo. Viajó por el continente, parece que podía hablar fluidamente el italiano y el español. Durante su juventud, Donne llevaba una vida un poco desenfrenada y sus poesías reflejan esto. Algunas abordan la situación política de ese tiempo y eran versos peligrosos que si caían en las manos incorrectas podían meter a Donne en grandes problemas. Otras poesías de esa época son eróticas, celebran el amor físico entre un hombre y una mujer, y son de los más preciados de las poesías de Donne. La verdad es que sí están bien hechos. Donne se enamoró de la sobrina de su patrón y se casaron a escondidas porque el papá de la muchacha tenía mucho poder político y estaba muy en contra de este matrimonio. La novia de Donne se llamaba Anne More, M-O-R-E. Después de casados, el papá de Anne More logró meter en cárcel a Donne, al sacerdote que los había casado y al testigo. Donne escribió un verso chiquito para mandar a su esposa que decía nada más John Donne, Anne Donne y undone. O sea,
Juan Donne, Ana de Donne, desechos. Así que pueden ver que está haciendo un juego de palabras con su propio nombre. Donne era conocido por los juegos de palabras. Le encantaba jugar con dobles sentidos, le encantaba usar paradojas, le encantaba usar comparaciones atrevidas. Su lenguaje es puntiaguda, casi hasta se podría decir que espinuda. Se expresaba de una forma punzante. Como ya mencionamos, parte de su poesía, especialmente en los primeros años, fue poesía erótica y es muy valorada. También hay poesías satíricas, algunas de esas políticas, pero también muchas veces su poesía se volvía hacia los valores permanentes y es un poeta religioso. Él y su esposa tuvieron 12 hijos, no todos sobrevivieron la infancia, y ella murió poco después de haber dado a luz el 12º. No sé exactamente en qué época, pero hizo las paces con la Iglesia de Inglaterra y después de la muerte de su esposa fue nombrado por órdenes del mismo rey de Inglaterra como sacerdote y se le dio el puesto de decano de la Catedral de San Pablo en Londres. Ahí sirvió por varios años y muchas de sus escrituras de ese tiempo también se han preservado. Dejó un legado de poesía casi inigualable, poesía amada y apreciada por muchos y despreciada, hasta casi odiada por otros. Para mí personalmente hay partes de su obra que me encantan y otras partes que me pasan por ahí. No tengo el conocimiento y tal vez no tenga la inteligencia para apreciarlo como merece. Dejó también obras en prosa, sermones, meditaciones, casi ensayos. Pero sí fue un hombre brillante, de eso no cabe duda. La poesía que vamos a examinar hoy, se lo leo en inglés, pero va a estar con traducción en español para que vea por dónde van las palabras. Un himno para Dios Padre. Wilt thou forgive that sin where I begun, which was my sin, though it were done before? Wilt thou forgive that sin through which I run, and do run still, though still I do deplore? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. Wilt thou forgive that sin which I have won others to sin, and made my sin their door? Wilt thou forgive that sin which I did shun a year or two, but wallowed in a score? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. I have a sin of fear, that when I've spun my last thread, I shall perish on the shore. But swear by thyself, that at my death thy sun shall shine as he shines now and heretofore. And having done that, thou hast done. I fear no more. Empecemos hablando un poco de la forma física del poema. Ustedes que han estudiado estas cosas, perdónenme si me equivoco y hablo con los términos inapropiados. Yo no he estudiado la poesía en español, así que si me equivoco, pues me perdonen. El poema consiste de 3 estrofas. Cada estrofa consiste de 4 líneas de 5 pies métricos y son yambos. Un yambo quiere decir que el ritmo va tará en vez de tara. 5 veces va tará, 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 tará. Entonces es pentámetro yámbico. Luego viene uno de 4 pies, también yambos. La última línea es de 2 yambos. Las 2 últimas líneas 2 veces dicen las mismas palabras. When thou hast done, thou hast not done. Ya son 4 yambos. For I have more. Los últimos 2. Cuando termines, no terminas. O al terminar, todavía no terminas, pues yo tengo más. Es un esquema rítmico interesante. El patrón de las rimas es muy sencillo. Cada línea termina o bien con un o con or. Así que es begun, before, run, deplore, done, more. Y todo el poema tiene nada más ese mismo patrón.
No cambia de una estrofa a otra estrofa como en muchas poesías. En todo el poema, Donne demuestra una actitud de confianza casi exagerada, muy cerca de ser descortés con Dios. Es interesante eso, yo creo que lo puede haber aprendido de la Biblia. Si uno busca en la Biblia los cuentos de los que se llamaban amigos de Dios, Abraham por uno, Moisés, David, Job, estos eran hombres que tenían la confianza para entrar en la presencia de Dios con lo que estaba en su corazón. Si era una queja, pues se quejaban ante Dios. Si era una querella, si era un regocijo, si era otra cosa, venían con lo que tenían y se lo ofrecían. Tenían la confianza en Dios que Él es lo suficiente grande para aguantar cualquier cosa que le traemos. Y es notable esta actitud en Donne. Está hablando con Dios acerca de su pecado y está muy consciente de cuánto pecado hay que tratar. Pero también está confiado en que Dios ha expresado un deseo de perdonar. Se expresa en lenguaje que para nosotros ya es un poco anticuado, pero era normal en su tiempo, y los que estamos acostumbrados a las obras de Shakespeare o la famosa Biblia del Rey Jaime, que salió casi exactamente en este tiempo, estamos acostumbrados a que se usa thou, que es cognado con el tú del español, y thee, que es de como te o a ti. Esos pronombres tenían sus formas especiales de los verbos. Entonces, thou wilt es lo que ahora diríamos you will. Entonces, wilt thou forgive es will you forgive, así se diría hoy. Y thou hast, hoy se diría you have, o sea, tú has o tú tienes. También se ve el lenguaje anticuado en esta primera línea del poema, donde usa la forma begun como un pasado simple. Hoy día hay que decir began, y begun es nada más para el participio. Pero en el tiempo de Donne se podía decir begun, y cabe bien con su esquema de rimas, entonces él lo usa sin titubeos. Batallé un poco con la traducción de esas primeras tres palabras que se repiten varias veces. Wilt thou forgive? Will es un verbo de querer o de intentar. Está relacionado con el sustantivo will, que quiere decir voluntad. Casi se podría traducir, ¿estás dispuesto a perdonar? Preguntándole a Dios, o querrás perdonar, como así lo traduje. Pero también ya estaba en el proceso de cambiarse hacia un futuro. Y se podría traducir nada más, ¿perdonarás? ¿Vas a perdonar? O también podrás perdonar para como una plegaria cortés hacia Dios. Entonces no sé si está bien traducido, querrás perdonar, pero por ahí va. Está preguntándole a Dios si está dispuesto a perdonar esto. Y ya sabe muy bien que Dios ha prometido perdonar todos los pecados. Pero él quiere investigar con Dios los límites de esta promesa. Entonces empieza. ¿Y dónde hay que empezar? Pues en el principio. Por eso empieza, ¿querrás perdonar aquel pecado donde yo empecé? Que es pecado mío, aunque haya sido hecho antes. Varios comentaristas opinan que en este pasaje Donne está haciendo referencia al pecado original. Según esa doctrina, todos los humanos venimos ya contaminados con el pecado a causa del pecado original de Adán. En el origen de nuestra raza hubo pecado y todos somos pecadores. Y Donne reconoce esto y él dice, es mi pecado, o sea, yo soy responsable por ese pecado aunque haya sido hecho antes. Entonces el before quiere decir antes de que yo naciera. Pero hay otra forma de entenderlo también. Cuando dice ese pecado donde yo empecé, pues yo empecé a vivir. Cuando yo nací, empecé a pecar. Y todo el pecado durante mi vida es pecado mío. Yo soy responsable por mis pecados en mi infancia, aunque los haya hecho antes. En este caso el before quiere decir antes de ahora. ¿Cuál de los dos es? Bueno, esa es la clase de pregunta que hay que hacer con mucho cuidado cuando está escribiendo Donne, porque él puede estar muy consciente de que las dos cosas se pueden entender y él quiere que entendamos las dos cosas. Pues está bien, entonces puede ser pecado original y pecado infantil, los dos. Y es mi pecado, aunque haya sido hecho antes.
Ahora hay una tercera forma de leerlo que me gusta, porque Donne empieza con sus juegos de palabras. ¿Se acuerdan de la poesía que mandó a su esposa donde él dijo John Donne, Ann Donne, Undone? Está jugando con su propio nombre. Y yo creo que aquí también lo está haciendo. ¿Querrás perdonar aquel pecado donde yo empecé, siendo yo niñito, que es pecado mío, aunque haya sido el Donne, el John Donne de antaño? También se puede leer así. Y otra vez, siendo Donne, no dudo que él lo sabía muy bien y que lo escribió así, riéndose un poquito, pero a la vez en serio. Está diciendo, este es pecado de John Donne. Aunque haya sido el John Donne de antaño, John Donne de hoy es responsable por ese pecado y necesita buscar perdón. Para resumir, ya ha pedido a Dios perdón por todos sus pecados pasados, sean el pecado original o el pecado de su niñez, pide perdón. Pero ¿qué del presente? Ahora sí, pide, Señor, ¿podrás perdonar mis pecados de hoy? Yo tengo estos pecados por los cuales yo no camino, sino corro para hacerlos. Y sigo corriendo, aunque la verdad es que los odio, los repruebo, los rechazo. El pecado es feo. Y cuando uno ve el pecado en su corazón, en su vida, le da asco. No quiere decir que no lo siga haciendo. Y eso es lo que está confesando John Donne. Hay pecado, Señor, por el cual yo corro, aunque lo rechazo, pero lo sigo haciendo. ¿Me podrás perdonar por eso también? ¿Querrás perdonar esto? Así que es una petición muy grande que le está pidiendo a Dios, perdón de sus pecados pasados y sus pecados presentes. Pero luego sigue, cuando terminas de perdonarme todo eso, todavía no terminas, porque yo tengo más. Obviamente esta es una de las contradicciones o paradojas que eran favoritos de John Donne. Cuando terminas, no terminas. Ahora, creo que otra vez está jugando con su propio apellido. Señor, cuando tú has terminado de perdonar mis pecados, todavía no terminas porque todavía no tienes sano y salvo en tu casa a John Donne. Yo tengo más pecados que hay que enfrentar. Algunos han opinado que cuando Donne dice al final de las primeras dos estrofas, I have more, tengo más, está haciendo otro juego de palabras con el apellido de su esposa, que ella se llamaba Ann Moore antes de casarse. Es posible, y siendo Donne, no tengo ninguna duda de que él sí estaba consciente de la posibilidad. Sin embargo, no cabe muy bien en el significado de estos versos. No está diciendo que Dios tiene que perdonarle por tener como esposa a Ann Moore. Ese matrimonio era bendecido por Dios. Entonces él no está pidiendo perdón por eso. Con eso Donne empieza la segunda estrofa. Ya ha pedido perdón por el pecado suyo, ahora pide perdón por el pecado de otros, que también está a su cuenta. Yo creo que él estaba recordando probablemente algunos de sus pecados de su juventud, la manera en que él se metía en cosas deplorables y llevaba a otros consigo a hacer el pecado. O podría ser que no era tanto de tentarlos a que vinieran con él al pecado, sino más bien provocarles, tal vez por un enojo, por tratar mal a alguna persona y esa persona queda herida o queda enojada y por esa herida o por ese enojo puede caer en pecado. Ese pecado, está diciendo Donne, también cae a mi cuenta. Señor, ¿me podrás perdonar por la manera en que yo he causado, que yo he impulsado a otros hacia el pecado? Porque eso también me toca. Señor, mi pecado funcionó como una puerta para que ellos entraran al pecado. Yo necesito perdón por eso. Y luego dice, Señor, hay pecados que tal vez me arrepentí y por 1 año, 2 años logré no caer en ese pecado. Pero ¿qué son 2 años en comparación con 20 años? ¿Y qué hice durante esos 20 años? No es nada más que yo pecaba, pero yo me revolcaba en el pecado como un puerco en el lodo.
Señor, ¿puedes perdonarme por eso? ¿Querrás perdonarme por eso? Y el Señor sí puede. Queda claro en la Escritura que no tan solo puede, pero está dispuesto a perdonar aún pecados así. Y John Donne toma por dado que la respuesta a todas estas peticiones de perdón es positiva. Perdóname entonces, Señor, por el pecado de otros que cae a mi cuenta. Perdóname por el pecado que supuestamente arrepentí, pero la verdad es que mucho más tiempo pasé en ese pecado que arrepentido. Pero cuando terminas, todavía no terminas. Cuando terminas, todavía no tienes a John Donne sano y salvo, porque yo tengo más que confesar. Ya la tercera estrofa. Yo tengo un pecado de temor. ¿El temor es pecado? Yo creo que generalmente no lo vemos así. Pero hay que recordar que la definición del pecado en la Biblia abarca más de lo que nosotros muchas veces pensamos que es pecaminoso. Hay un verso en especial que habla este punto. Dice, todo lo que no es de fe es pecado. Y yo creo que si tenemos un temor que nos quita la confianza o la fe en Dios, ese sí es un pecado. Y es un pecado que nos puede echar a perder la vida. Es la pura verdad. Y eso es lo que Donne está confesando. ¿Y cuál es el temor de que sufre Donne? Es el temor de hilar hasta la última fibra y allí estar en el litoral y perderse. Es un temor a la muerte. Esto de hilar un hilo hasta que termine, o de viajar por el continente hasta llegar al mar y ya no poder seguir adelante, pero tampoco poder regresar atrás. Esas son metáforas estándar para la muerte. Entonces pide a Dios, jura por ti mismo. Hay un verso en la Biblia donde nos hace recordar que siempre juramos por lo que es más grande que nosotros. Desgraciadamente muchas veces, tal vez de broma, pero yo creo aún peor, muchas veces olvidando lo que significan las palabras, decimos, ay, por Dios. Sin embargo, Dios no tiene otra persona mayor por quien jurar, entonces Él jura por sí mismo. Jura por ti mismo, le ruega Donne, que cuando yo muera, tu hijo brillará, como brilla ahorita y hasta ahora ha brillado. Ahora aquí vemos cómo es que es relevante el título del poema, porque dice que es un himno para Dios Padre. Bueno, cuando habla del Hijo, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios Padre. Pero otra vez entra el doble sentido. En inglés, la palabra son, deletreado S-O-N, quiere decir hijo, pero cuando se deletrea S-U-N, se pronuncia igual, es sun, pero ya quiere decir sol. Y aquí está diciendo, mira, el sol, tu hijo es el que trae la luz, es como el sol. Si tú logras que él siga brillando en mi muerte, como ha brillado durante toda mi vida hasta ahora, si sigue brillando sobre mí en mi muerte, entonces ya se acabó el problema. Dios, si tú puedes hacer eso, ya has terminado, ya tienes en tus manos a John Donne. No temo más. Me da escalofrío. Al llamarlo un himno para Dios Padre, Donne está sugiriendo que se puede cantar. Y varias personas le han puesto nota. Yo incluí en la lista de videos relacionados con poemas 2 rendiciones de este himno y trataré de poner aquí los vínculos a ver si funciona. Uno es por el coro varonil de Baylor University, a los cuales debemos de felicitar por ganar el campeonato de básquetbol apenas. Y la otra rendición es por el coro de un high school en Texas. Disfrútenlas. Amigos, gracias por quedar conmigo en el análisis de este poema. Espero que tengan un sabor en la boca por lo brillante que era este hombre, John Donne. Me impresiona lo ágil que es su pensamiento, a la misma vez que está expresando pensamientos y sentimientos profundos.
Jesús mismo nos dijo que el primero y más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mucha gente piensa que puede amar a Dios dejando su mente por un lado y hacerlo nada más a base de puros sentimientos. John Donne ha sido un ejemplo y guía para mí en cuanto al amar a Dios con todo mi ser, no dejando fuera mi mente. Se lo recomiendo.